vamos a ver un poquito mejor, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, la siguiente afirmación, ¿no es cierto? Tenemos un engranaje, paso diametral 6, 18 dientes, engrana con una corona, paso diametral 6, con 82 dientes. Nos dan los giros del piñón y de la corona y la distancia entre centros. Nos dicen si está correcto o no. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vamos a realizar la relación de transmisión. Sabemos que es la RPM mayor. RPM mayor, ¿cierto? O sea, sería 1750 dividido en la RPM menor, que es 380, y eso es igual al número de dientes. ¿Ya? ¿Qué número de dientes? ¿Cierto? 82, ya, es mayor también, ya, número de dientes mayor, 82, partido en 18, ya. Tenemos que ver si esa relación o esa afirmación es correcta. Es una hojita. Una hojita que yo entregué la otra vez. ¿La traigo el lunes ya? Ya, 1750 dividido entre 84, esto me da 455. 455 y 82 dividido entre 18 me da 455. ¿Ya? Ahí podríamos decir entonces que ahí, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Ya? Aquí está la sí. Podríamos decir que en relación a lo que es RPM, relación de transmisión, ¿no es cierto?, o relación de velocidades, el problema está, ¿no es cierto?, acorde, ¿no es cierto?, a lo mejor sí encontramos que si examinamos más allá un poquito los decimales, ¿no es cierto?, ahí por ahí podría haber una discrepancia, pero era muy pequeña, ¿ya? Y la distancia entre centros para el ácido, muchachos, se había dejado bien la fórmula en función del número 10, si no me equivoco, el Z mayor más el Z menor dividido dos veces el paso diametral, ¿o no? Ahí vamos a ver el tiro. Para calcular el número de dientes, exactamente, ¿no es cierto? Ese Z más grande, ¿no es cierto?, corresponde al 82, el Z más pequeño al 18, ¿ya? Entonces sería 82 más 18 dividido dos veces el paso diametral, que vale 6, y eso nos da 8,333, ¿ya? 8,3, ¿no es cierto?, periódico en pulgadas, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí sí podríamos a lo mejor encontrar una pequeña discrepancia, ¿ya? Ya que según la afirmación es 8,3 cerrado, ¿ya? Pero si se extiende, ¿no es cierto?, en este caso la distancia entre centros tiene más allá, ¿no es cierto?, más decimales. Y ahí lo aportó a un decimal más, ¿ya? A un solo decimal, ¿ya? Entonces ahí sí podríamos encontrar ese error, ¿no es cierto? Podríamos afirmar que hay en esta afirmación, ¿ya? Que el paso, la distancia entre centros no es exacta, ¿ya? Lo que puede generar, ¿no es cierto?, que haya un choque, ¿no es cierto?, con las ruedas dentadas, ¿ya? Que lo que es siempre tiene que ir al juego, ¿ya? Un juego que es bien pequeño. Si nosotros disminuimos ese juego, ¿no es cierto?, puede aumentar mucho la fricción, ¿no es cierto?, va a dañar en el fondo esa pieza, ¿no es cierto?, va a fallar mucho más precozmente que si no dejáramos ese espacio, ¿no es cierto?, para eliminar la fricción, para que circule el lubricante, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, ese sería ahí el error a señalar, ¿no es cierto?, del ejercicio que habíamos visto en la clase anterior, ¿ya? La distancia entre centros es imprecisa, ¿ya? La puede ser el otro viernes, entonces el lunes terminaríamos a lo mejor la materia. ¿Puedo hacer un repaso? Puedo dejarle el viernes, ahí lo voy a avisar yo el lunes, ¿ya? Profe, al final, disculpe, hablando, la respuesta a ese ejercicio, ¿cuál el es? error sería, ¿no es cierto?, en la distancia entre centros C, ¿no es cierto?, que No queda espacio. claro, aproxima, ¿no es cierto?, el valor a 8.3 y no lo responde decir que es 8,3 periódico. Ya. Y eso va a ser, ¿no es cierto?, que lo que te expliqué recién, ¿no es cierto?, que los engranajes queden mucho más juntos los dientes, ¿no es cierto?,
va a generar fricción, se van a quebrar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tendríamos, ¿no es cierto?, ese pequeño ejemplo 7. Este ejercicio lo está sacando del libro, profe. Todo. Todo ya. Todo. Por si Estos alguien sí no están hechos. Sí. Estos sí no están hechos, ¿ya? Pero uno puede practicar sacando el Exactamente. Exactamente, ¿ya? Utilizando todo el libro, ya, todo. Para que ustedes tengan la referencia ya. Eso sí no están hechos, ¿ya? Si ustedes tienen la habilidad de leer, entender y hacerlo, pero no todos tienen eso, ¿ya? Entonces, muchachos, ahora vamos a ver un poquito lo que quedó pendiente, ¿no es cierto?, que es engranajes helicoidales, ¿ya? Los engranajes helicoidales, ¿no es cierto?, ustedes los distinguen muy bien, ¿no es cierto?, porque tienen como los dientes, ¿no es cierto?, como una curva, ¿no es cierto?, ¿ya? Forman en el fondo un ángulo con respecto al eje horizontal de giro, ¿ya? Un ángulo de hélice, que es como se le conoce, ¿ya? Entonces, estos dientes helicoidales tienen un ángulo especial, sus dientes llamado ángulo de hélice, más o menos, para que ustedes vean, 30 a 45 grados, ¿ya? Y nosotros tenemos dos tipos de engranajes en base a esto, ¿no es cierto? Pueden ser de hélice o ángulos de hélice derecha o hélice izquierda, ¿no es cierto? Dicen las líneas suben hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? ¿Cómo sería eso? ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos unos dibujos de apoyo, ¿ya? Acá está, por ejemplo, lo que es un engranaje de ejes paralelos. Fíjense que otra ventaja de los engranajes helicoidales es que nosotros podemos tener ejes cruzados, ¿ya? No así con los engranajes de dientes rectos. Fíjense además que acumulan mucho más dientes, ¿no es cierto?, a medida que va avanzando la rueda, ¿ya? Eso también nos ofrece una mayor duración en comparación a los engranajes de dientes rectos, ¿ya? Aquí, fíjense, ¿no es cierto?, nosotros tenemos engranajes, en este caso, de ejes paralelos, ¿no es cierto?, son de lado contrario. Uno es de hélice derecha y el otro es de hélice izquierda que va hacia arriba, ¿no es cierto? Hélice derecha, mano derecha va hacia arriba, hélice izquierda va hacia arriba. ¿Esto cambia el giro? No cambia el giro. Solamente que tú lo puedes poner en forma paralela o cruzada. ¿Ya? Fíjate que ese ángulo, ¿no es cierto?, con respecto a la horizontal, más o menos ese ángulo de hélice, más o menos vale unos 30, 45 grados. ¿Ya? Y si los ejes son cruzados, ¿ya? Ahí sí corresponde la misma hélice, ¿ya? En este caso, de hélice derecha, ¿ya? Como lo reconozco, tú pones la mano derecha y va hacia arriba, ¿cierto? La mano izquierda va hacia arriba de hélice izquierda, ¿ya? Entonces, sabemos, ¿no es cierto?, que tienen una configuración especial, ¿cierto? Tienen un ángulo que más o menos varía entre 30 y 45 grados, ¿ya? Y tienen una duración mayor que los dientes de engranaje recto. ¿Qué otra característica especial tienen estos engranajes helicoidales? Eso es lo que vimos recién. Pueden estar dispuestos de forma paralela o de forma cruzada, ¿ya? Entonces, estos engranajes helicoidales tienen igual unas pequeñas fórmulas, al igual que vimos con engranajes rectos, ¿ya? Una de las más importantes es esta, ¿no es cierto? La voy a anotar acá. Acá nosotros tenemos la tangente, sí, de ángulo normal, un poco equilibrado. Tangente de ángulo normal es igual a la tangente del ángulo transversal por el coseno del ángulo de la hélice, ¿ya? Entonces tenemos que en engranajes helicoidales la primera fórmula con la que vamos a trabajar va a ser esta, ¿ya? Una relación que relaciona, ¿no es cierto?, el ángulo de hélice del engranaje, ¿ya? El ángulo de presión normal y el ángulo de presión transversal. Otra cosita importante, ¿no es cierto?, que los ángulos de presiones, ¿ya?, acá en lo que es hélice, ¿no es cierto?, pueden variar de 20 grados, 25, 14 y medio, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que la tangente del ángulo de presión normal va a ser igual a la tangente del ángulo de presión transversal por el coseno del ángulo de hélice, ¿ya? Ahí tenemos una primera ecuación, ¿ya, muchachos? Entonces, ahí ustedes, dependiendo del dato del problema, van a tener que despejar
uno u otro. ¿Ya? Profe, ¿esa fórmula está el diseño del engranaje? Para el diseño del engranaje, sí. ¿Ya? Y, ¿no es cierto? Adicionalmente tenemos unas pequeñas fórmulas extras, ¿ya? Además ¿cómo se llama? De la actividad que había entregado de dientes rectos, ¿ya? Fíjense que tenemos un paso circular y un paso normal. También tenemos un paso diametral y un paso diametral normal. ¿Ya? Este de acá es el paso circular, por si acaso. ¿Ya? Ese de ahí, ese de ahí. ¿Ya? Y en el libro nos había especificado. ¿Ya? Entonces, paso normal, paso circular normal, perdón, es igual al paso circular por el coseno del ángulo de hélice del engranaje. ¿Ya? Paso diametral, ¿no es cierto? Esa formulita ya la tenemos, ¿no es cierto? El número de dientes dividido el diámetro de paso. Y el paso diametral normal, que sería la fórmula nueva, ¿no es cierto? Sería paso diametral normal, sería igual al paso diametral dividido el coseno del ángulo de la hélice. ¿Ya? Y hay unas pequeñas relaciones que nos indica el autor, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el paso diametral por el paso circular es igual a pi. ¿Ya? Y el paso diametral normal por el paso normal es igual también a pi. ¿Ya? Esa multiplicación. Entonces, ahí tenemos esta fórmula que para que lean la noten, ahí saben un poquito. Recuerden que esto también está en el libro guía que yo les dejé para que ustedes trabajen. ¿Ya? Permiso. Entonces, básicamente se añade esta fórmula para lo que son engranajes helicoidales. ¿Ya? Y por último también tenemos un paso axial, ¿no es cierto? Que es esa fórmula que está ahí, ¿cierto? Cualquiera de las dos expresiones. ¿Ya? El paso circular sobre la tangente del ángulo de hélice o pi dividido el paso diametral por la tangente del ángulo de hélice. ¿Ya? Paso axial, peso X. ¿Ya? La prueba la tenemos el otro viernes, muchachos. ¿Ya? Entonces vamos a ver si el lunes alcanzamos a hacer un repaso. ¿Ya? O podríamos a lo mejor ponerla para el lunes, o sea, el viernes que viene, ¿no es cierto? Sería la prueba, podríamos ponerla para el lunes y hacer el viernes un repaso y vamos a ver cómo andamos de tiempo. ¿Ya? ¿Ustedes les molesta esa prueba del viernes que viene que haga para el lunes o no? No, Es que. profe, ¿sabe que yo me voy a la mina y a veces me pierdo? No, pero porque el martes sería el martes 21 feriado. Ah, verdad. Sería hacerlo después, porque el lunes ya. Bueno, vamos, profe. El lunes va a empezar hasta las 8. No, el lunes lanzamos y no. Sí, bueno, cualquiera de las dos. No, si el otro factor no. Ya coloco un 5 a todos, no me metieron la cabeza. Ya voy a ver qué hace. Permiso, por eso sí. ¿Ya? ¿Por demás? Ya muchachos, entonces paso hacia aquella formulita, ¿no es cierto?, que tenemos ahí en la pizarra. ¿Ya? Puede ser el paso circular dividido la tangente del coseno del ángulo de hélice o pi dividido por el paso diametral por la tangente del ángulo de hélice. ¿Ya? Estos van a ser datos del problema. ¿Ya? Datos del problema. ¿Qué significa que no está
El ángulo de la X. Profe, ¿qué P sería la que está ahí? ¿Cuál? Paso de... Perpendicular. Perpendicular. ¿Ah? Creo que están esperando, ¿no? Ah, ya no le voy a dar todo de nuevo, ¿ya? No le voy a dar. Ando por la foto. ¿Ya? Entonces, muchachos, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿ya? Lo vamos a hacer, ¿ya? Tiene que tener la calculadora en grados, ¿cierto? ¿En grado? En grado. ¿Cómo se hace eso? ¿Usted me viene en la una D. Una D en la calculadora. D arriba. Entonces, ahí tenemos un pequeño problema, ¿ya, muchachos? Donde nos dice que tenemos un engranaje helicoidal, nos dan el ángulo de presión normal y el ángulo de hélice nos pide determinar el ángulo de presión transversal. ¿Ya? Ese 14, un medio que sale en el fondo es 14,5 grados. ¿Ya? El autor lo describe como ese 0,5 lo describe como una fracción. ¿Ya? Pero es 14,5 grados. ¿Ya? Este de acá. Con un ángulo de presión normal de 14,5 grados y ángulo de hélice de 45 grados. Nos piden determinar el ángulo de presión transversal. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a ocupar, ¿no es cierto?, la fórmula que tenía acá para la tangente del ángulo de presión normal va a ser igual a la tangente el ángulo de presión transversal por el coseno del ángulo de hélice. ¿Ya? Vamos a jugar esa formulita. ¿Ya? Vamos a jugar esa formulita. ¿Ya? La tangente del ángulo de presión normal va a ser igual a la tangente del ángulo de presión transversal por el coseno de θ. ¿Ya? Tenemos el ángulo de hélice 45, ¿no es cierto? Ángulo de presión normal 14,5 lo tenemos. Entonces habría que despejar este de acá. ¿Ya? ¿Del ángulo? ¿Sí? Del ángulo de presión transversal. ¿Sí? La primera es la tangente de ángulo De presión normal. Ese es de de normal, presión normal. este T es de transversal, ¿no es cierto? Y este es el ángulo de hélice. ¿Ya? La N es de ángulo normal, este T es de transversal y el coseno es del ángulo de la hélice. ¿Ya? Entonces nos quedaría una cosita como esta. Tendríamos tangente del ángulo de presión normal, 14,5. Entonces, tangente de 14,5 sería igual a la tangente del ángulo de transversal, ¿no es cierto? Que es el que nos están pidiendo, ¿no es cierto? Es el que nos están pidiendo por el coseno de 45. ¿Ya? Ese símbolo de ahí es del ángulo. ¿Cuál? El último, ese símbolo. El ángulo de hélice. Sería ese 45 grados. ¿Ya? Entonces, ahí que tendríamos que hacer, tangente de 14,5 nos va a dar un número.
y había que dividirlo por el coseno de 45. ¿Ya? Entonces, voy a hacer eso yo mientras. Entonces tendríamos coseno de 45 grados. ¿Ya? Coseno de 45 grados sería para la tangente de 14,5. Todo eso le da un número gigante, ¿no es cierto? Dividido en coseno de 45. ¿Ya? Y me lo da. Esta gente de la. Esta de acá estamos buscando, esta de acá. Ya. Pero ahí le he puesto por coseno de 45 igual. Claro, por coseno de 45. Recuerda que esta es la formulita. Sí. Coseno me da 0, a ver si me siguen ahí, 0,36. Voy a poner el alto decimal como esto de 67,40. 57,40. Entonces, despejar eso sería. ¿Cómo se despeja eso? ¿Cómo está bien ahí? A ver, no. Yo pensaba despejar la tangente. Yo pensaba despejar, claro, como dice el lo despejar la tangente. La del medio. Ah, ya, claro. Es lo que le decía recién. Ah, pero pero bien. Es que Ya, ya. después sacar la tangente y Ahí sí. dividirlo por coseno 45. Eso. Ahí sí. Ahí sí, disculpe. Y ahí eso no. El otro pasó, la tangente pasó. Sí, no, pero el mismo resultado, solo que se saltó el paso. Coseno de 45. Ahí sí. ¿Ya? Ahí sí, ¿estamos bien? No. Me he equivocado. Pasaría el coseno dividiendo por el otro lado. Exactamente. Encima que después no me acusa aquí con los Ah, problemas. no, ya la hora. La hora. Le poní No, Día viernes. De la mañana. Está bien. Nadie En le la va a mañana decir- escribiendo por la pizarra y nadie le va a decir nada mientras convive. ¿Ya? ¿Ese sería los grados, no? O no, No, me falta dividirlo por coseno 45. No, pues ya No, está dividido ya. El arco tangente, ¿no es cierto? El arco tangente. Entonces sería chi, arco tangente de 0,36 más 40, 20, ahí sí, ¿no es cierto? Profe, ¿cómo se ha tocado el arco? Espera, voy para allá. Sería 20,08 grados. Se coca, ahora sí o sí. ¿Cómo lo hace? ¿Gordo? ¿Cómo se queda el arco de la tangente? Ni siquiera era con tangente. ¿Chief tangente? Tangente la menos uno. Profe, ¿cómo lo hace? Tangente la menos uno. Tangente a la misma Chief tangente. Tú poní el 0,9657. Ah, bueno. No, ahí. Ese es de los chunchos. No soy colombiano. Fuerza de corazón. Ah, el Este es 0,36. el símbolo de los chunchos. No, es el chucho. Ah, tangente de 14,5. No, es el 19. ¿Sí? Luego el resultado de abajo, ¿cómo lo sacó? Dijo arco tangente. Arco tangente. Arco tangente de este número que está acá arriba. ¿Cómo se escribe? Es que está arriba la tangente, chica. ¿Pensaste cómo se hace? Claro que no. ¿Pensaste cómo se hace logrado? ¿Cómo conté? Yo le tengo que comprar. Profe, ¿cómo sacó el ¿Y este? ¿Todo esto en grado? En grado, 20,08. Y arriba. No, este es un número Sí, una medida. 100 unidades. 100 unidades. Sí, por ahí. No cachaba. Sí, bueno, de filo derecho está el profesor. Hola, corripuela. ¿No vayan a poner la pelota? Pero me arrendamos la cancha y podemos jugar para allá. Ah, también para sacar el ángulo. No me parece el Colo Colo. Fin de mes, El paquito. Ay, ¿por qué no voy a jugar? Para quebrarte. Para quebrarte. Al tiro, ¿no? ¿Qué otra cosa es la de mamá? Ordinario. a fin de mes. Desubicado. No, su idea va a
gordito me saltó la intimidad. ¿Alguien tiene alguna duda ahí? ¿Verdad? ¿Sí? No. Pero puede ser. Sí, hasta ¿Sí? dos de la tarde. Que por lo general la gente. Hagamos un ejercicio. Oye, gordo. No, pero estamos haciendo. Ya. Ahí está bonito, muchachos. 20,08. Sí. 20,08 La generación del cristal. Ya. Oye, la cagaron. Entonces, vamos a ver lo último que ya tenía pendiente en el tintero, ¿ya? Que es, ¿no es cierto?, la última clase. No me necesito si va a entrar la prueba. También puede ser, sí. ¿por qué no? ¿Ya? Pero va a ser igual alternativa y. Uy, no sé si van a hacer ejercicios como los que hemos estado viendo o con alternativas, ¿ya? Con la alternativa yo no estaba más. ¿Ya? como lo que hemos estado viendo, Ya, muchachos, pongamos atención entonces. Lo último que nos queda pendiente, ¿no es cierto?, naturalmente, cuando estamos hablando de ejes, de engranajes, ¿no es cierto?, es la chaveta, ¿no es cierto?, o el autor le denomina cuña, ¿ya? La chaveta, ¿no es cierto? Ustedes ya conocen qué es lo que hace la chaveta, ¿no es cierto?, es el elemento, ¿no es cierto?, que transmite ese movimiento circular, ¿no es cierto?, entre el eje y el engranaje, ¿ya? Entonces, nos dice que estas chavetas generalmente pueden ser de material de sección circular o de sección cuadrada. Además, el material usado generalmente es un acero de medio carbono, 1040, 1045, ¿ya? Por ahí son los materiales ya a usar para trabajar con este tipo de elementos, ¿ya? Es un elemento de transmisión también la chaveta, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos, no es cierto? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un poquito la configuración de esta chaveta, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, una chaveta de cuña cuadrada y de cuña rectangular. Naturalmente, si es de cuña cuadrada, ¿no es cierto?, todos sus lados van a ser iguales, por lo tanto, el ancho sería lo mismo que la altura. Mientras que si fuese rectangular, ahí el ancho y la altura cambian, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el largo de la chaveta, que es un número que nosotros vamos a tener que estimar o calcular. ¿Ya? Ahí está, ¿no es cierto?, el dibujo guía, ¿no es cierto? Como ustedes conocen, está el eje, tiene una ranura especial, ¿no es cierto?, donde va insertada esta chaveta, y también el engranaje, ¿no es cierto?, en su centro también tiene un ranurado que hace, ¿no es cierto?, la cabida para esta chaveta, ¿ya? Tenemos que también dejar un pequeño juego, un pequeño margen para esta chaveta, ¿ya? No puede entrar justo a presión, ¿ya? Aparte, ustedes saben que las piezas, ¿no es cierto?, sufren deformaciones por temperatura, ¿ya? No sé si ustedes tienen alguna vez eso. Sí, sufren deformaciones por temperatura, entonces nosotros no podemos esto dejarlo justo, ¿no es cierto?, a fricción. Tiene que tener una ¿ya? tolerancia. Tenemos que tener una pequeña tolerancia, un pequeño juego, ¿ya? Entonces, ojo ahí. Ya, entonces tenemos, muchachos, chavetas de tipo circular, de tipo cuadrada, tipo rectangular. También tenemos algunas chavetas de forma cilíndrica, ¿ya?, que vamos a ir especificando, ¿no es cierto?, más adelante, ¿ya? Ahí están, ¿no es cierto?, los dibujos, ¿no es cierto?, clásicos de esta chaveta. Recuerden, el material es acero, ¿ya? ¿A qué esfuerzo ustedes creen que está sometida la chaveta? Carga cíclica. Torsión. Torsión, ¿no es cierto? ¿No? Torsión. Carga cíclica. Cíclica. No, torsión no. Corte, ¿no es cierto? Esfuerzo de corte. Esfuerzo de corte. ¿Ya? ¿Por qué? Esfuerzo de corte. Sí, vamos a poner la. Fuera de que la chaveta está entre medio de dos piezas. Pero la verdad es que el esfuerzo de corte era más o menos una cosita así. ¿Ya? Yo lo voy a dibujar así, a grosso modo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí, ¿cierto?, tenemos tensiones, ¿no es cierto?, de ese tipo, ¿ya?, en la chaveta. Recuerden que la chaveta está justo entre medio de dos partes móviles, ¿ya? Entonces, va siempre a estar sometida ahí a esfuerzos de corte, ¿ya? Entonces, ojo, que hay que tener en consideración eso, ¿ya? Fíjense que ahí tenemos una pequeña tablita, ¿no es cierto?, para estimar, en este caso, ¿no es cierto?, las dimensiones, el ancho y la altura de la chaveta. ¿Ya? Yo, por ejemplo, ¿saben qué? Ustedes tienen un eje, por ejemplo, de diámetro 2 pulgadas. Entonces ustedes tendrían que buscar 2 pulgadas. Acá tenemos 1 cuarto y unos 3 cuartos. Y acá tenemos
2 1/4, entonces estaría acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ver en qué intervalo están, ¿no es cierto?, el diámetro que yo les voy a dar. Este es 1/3, es 1,75, ¿ya? El autor lo describe de esa manera, ¿ya? Como un número mixto, ¿ya? Ese 2 1/4, ¿no es cierto?, es 2,25, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Habría que transformarlo. 2 3/4 sería 2,75 y así va avanzando, ¿ya? Fíjense que nosotros ya con ese diámetro podríamos tener, ¿no es cierto?, lo que es el ancho y la altura de la chaveta, ¿ya? O sea, el principio dice que Yo te voy a dar el diámetro el diámetro de la pieza, por decirlo así. del eje, claro, Del del eje donde debe montar la chaveta, Mm. ¿ya? Entonces, fíjate que si es de sección cuadrada, ¿no es cierto?, el ancho y la altura van a ser siempre iguales, ¿ya? Eso claramente, ¿no es cierto?, pero si es de sección rectangular, va cambiando, ¿cierto?, una variable, ¿ya? ¿Qué otra cosita tenemos ahí importante? Estas medidas están en pulgadas, ¿ya? Siempre con pulgadas, ¿ya? Y nos dice acá otra cosita importante, nos dice usar valores preferidos en áreas no sombreadas, ¿ya? Entonces se prefiere a lo mejor trabajar con estos valores de acá, siempre, ¿ya? Es una recomendación del autor, ¿ya? Trabajar, ¿no es cierto?, en este caso sería con chavetas de tipo cuadrada, ¿ya? Es una recomendación del autor, ¿ya? Entonces yo les voy a dar el diámetro del eje donde va a ir montada la chaveta y ustedes tienen que, en base a esto, echar acá y buscar, ¿no es cierto? Ya aquí nosotros ya determinaríamos lo que es el ancho y la altura de la chaveta, ¿ya? Nos faltaría el Entonces, cuando son diámetros, por lo que estoy viendo, cuando son diámetros Pulgadas. pequeños, conviene usar las cuadradas y cuando son diámetros más grandes, la Exactamente. rectangular. Exactamente. ¿Ya? Séptimo semestre. Profesional. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, algunos dibujitos de las secciones típicas de chaveta, ¿no es cierto?, pero en este caso de tipo inclinado, ¿ya? No siempre van a ser rectangulares, ¿no es cierto?, lineales en toda su cara, ¿ya? Pueden tener una pequeña inclinación, ¿ya? La mayoría son más antiguos. La mayoría son rectangulares, ¿ya? ¿Ya? De líneas paralelas, ¿ya? Pero también puede ser el caso, ¿no es cierto?, en que haya una pequeña inclinación, ¿no es cierto?, o que sean cilíndricas, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a concentrar más en lo que es, ¿no es cierto?, de planas, ¿no es cierto?, de caras planas y inclinación cilíndrica, ¿ya? W, recuerden que es el ancho, el H es el alto, ¿ya? Y el largo total de la chaveta sería, ¿no es cierto?, la longitud del cubo más este W' que está acá, o todo esto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más nos dice, ¿no es cierto?, que las chavetas inclinadas, ¿no es cierto?, se diseñan para insertarse desde el extremo del eje, ¿ya? Cuando el encare ya está en su posición, no poniéndose primero la chaveta, ¿ya? Entonces ya está la pieza montada y nosotros ahí al final insertamos una chaveta que tiene esa inclinación. Como en las poleas se ve esto. La chaveta. Ah, la inclinación. Unas poleas de transmisión. Bueno, yo lo he visto. Ah, En la caja de transferencia. ¿De qué máquina? ¿De qué equipo? De un carro de 113. Entonces, fíjense ahí, muchachos, bueno, podemos tener también lo que es el caso, ¿no es cierto?, de chavetas inclinadas, ¿ya? Y ahí tenemos una pequeña tablita, ¿no es cierto?, en caso, ¿no es cierto?, para más que nada estimar los radios, ¿no es cierto?, de esta sección de acá. Ustedes saben que eso, ahí, en específico, ahí hay un radio, ¿ya? Esto no es así, ¿ya? Sino tiene como una pequeña, ¿no es cierto?, podemos que hay un pequeño radio, ¿ya? ¿Ya? En esta sección de acá. ¿Ya? Ese radio lo tiene, ¿no es cierto?, para evitar, ¿no es cierto?, o disminuir o suavizar un poco los esfuerzos que se producen en la chaveta. ¿Ya? Y ahí están las recomendaciones, ¿no es cierto?, en caso de que el autor también nos pida determinar esos radios de ahí, ¿ya? Pero yo no se lo voy a pedir, ¿ya? Pero por si acaso, por si aparece un ejercicio, o si ustedes como están leyendo el libro y están más avanzados, quieren ver más y más, ahí también les dejo esa tabla, ¿ya? Pero en todo caso yo me lo voy a pedir el radio, ¿ya? Para que estén ahí, para que no estén tan preocupados, ¿ya?
fíjense, aquí sí tenemos algo importante, muchachos, ¿ya? Como yo les dije, ¿no es cierto? La chaveta, ¿no es cierto? Hay una cara que está montada en el eje y la otra cara está montada en el engranaje generalmente, ¿no es cierto? Entonces eso va a estar sometido a corte, ¿ya? A esfuerzos de corte, ¿ya? Entonces, ahí es lo que nos dice el autor para entrar a calcular, ¿ya? Entrar a hilar un poco más fino en este tema. Nos dice que ese esfuerzo de corte, nosotros lo podemos calcular con el esfuerzo de corte teórico o de diseño, ese Tao D que sale ahí, ¿ya? Entonces ustedes saben, muchachos, que por ejemplo, cuando una pieza está en tracción, ¿ya? El límite de influencia, por ejemplo, supongamos es 100, por darte un número, 100, ¿ya? Ya cuando una pieza está en tracción. Pero cuando está en corte, ¿qué pasa? Ese límite de influencia, ¿no es cierto?, baja, ¿ya? Tú necesitas menos fuerza para romper esa pieza en corte que en tracción, ¿sí? ¿Se entiende? Y eso generalmente, ¿no es cierto?, los autores lo dejan como a la mitad, ¿ya? Entonces de ahí sale ese 0,5, ¿ya? Ese es I, es el límite de influencia, y este N es el factor de diseño, factor de seguridad, ¿ya? Entonces, acá yo les puse una pequeña tablita, ¿ya? Con los límites de influencia, ¿ya? Ese es I, este de acá, ese es el que vamos a usar, ¿ya? Dependiendo de la unidad, ¿no es cierto?, puede estar en PCI, o si estamos trabajando con sistemas internacionales en Pascal, ¿ya? Generalmente yo les dije que el autor trabaja con aceros 1040, 1045 o 1020, ¿ya? Entonces, estos valores deberían estar, y como estamos siempre hablando de pulgadas, deberíamos estar por acá. ¿Y eso hablan de tracción o hablan de corte? Límite de influencia. ¿Influencia pero más relacionada a la tracción o al corte? Al corte, a esta formulita de acá. ¿Ya? Este es límite de influencia, este es el sub I. ¿Ya? Ese es I, y lo vas a jugar acá. ¿Ya? Voy a andar por acá. Sería igual a 0,5. ¿Ya? Ese es el I. Es una constante de 0,5. Sí, ¿ya? La mitad, ¿no es cierto?, se fractura el material a la mitad de lo que es si fuese en tracción, ¿ya? Recuerda que el límite de influencia es el valor que se saca del ensayo de tracción. Claro. Entonces, a la realidad, ese N es el factor de seguridad. ¿Quién da ese factor de seguridad? Yo te lo voy a dar, yo del colegio, ¿ya? Yo te lo voy a dar eso. ¿Ya? Y ahí está la longitud, ¿no es cierto?, que ese es el valor que nos estaba faltando porque teníamos el H, el W, ¿no es cierto?, teníamos las dimensiones de la cara cuadrada o rectangular, ¿no es cierto?, pero nos falta el largo de la chaveta, ¿ya? Porque el largo de la chaveta es esa formita que está ahí, ¿ya? El esfuerzo de corte, ese de acá arriba, Y el W de el diámetro del eje y el ancho de la chaveta. la chaveta. ¿Este de qué era? ¿Cuál? El esfuerzo de corte entre El D. esfuerzo de corte de diseño. Ah, de diseño. Sí. ¿Ya? El esfuerzo de corte de diseño. Entonces, la longitud, ¿no es cierto?, de la chaveta, teóricamente, ¿no es cierto? Recuerden que yo les voy a dar estos datos teóricamente y ustedes, ahí en la maqueta que está en la 110B, ustedes van a tener que de alguna manera usar esas fórmulas para calcular el largo de la cadena que está allá, el largo de la polea, distancia entre C, todo lo que estamos viendo. Y la T, ahí dos T. El DW, ¿qué? El torque. El torque, recuerden que está girando. ¿Ya? Está girando eso, ¿ya? Eso te lo voy a dar yo también, ¿ya? Bueno, que el X y el Y están girando, ¿ya? El DW, El diámetro ¿diámetro de qué? del eje. Y el W es el ancho de la chaveta, ¿ya? Entonces nos dice que ahí el autor recomienda utilizar chaveteros del material 10-20, ¿ya? El libro que estamos trabajando nosotros, 10-20, pero por ahí, ojo, de repente no le da, ¿ya? Pero generalmente es un 10-20, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, entre un 10-20? Fíjate, voy a cambiar acá un poquito. Fíjate qué pasa entre un 10-20, acá estamos, ¿cierto? 10-20, 10-40. Fíjate, por ejemplo, estamos trabajando con estirado en frío. Mira, acá está el 10-20, vale 51 KCI, o sea, serían 51.000 PCI. Fíjate, ¿sí? 71, ahora 71. ¿Sí? 51.000 PCI, ¿cierto? Ahora fíjate lo mismo, pero estirado en frío, ¿cierto? Sube un poquito más, sube el límite de influencia, ¿ya?
Entonces, ojo, nosotros tenemos que manejar ahí ese juego, ¿no es cierto? Si cumple las condiciones de corte, ¿no es cierto? Cuando ustedes trabajan en resistencia material, ¿qué pasa si la pieza no cumplía las condiciones de diseño? ¿No es cierto? Ustedes tienen que agrandar el diámetro, ¿no es cierto? Agrandar las dimensiones de la pieza para soportar esa carga. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿la N qué significa? Es factor de seguridad, factor de diseño. ¿Ya? Un factor de diseño, un factor de trabajo. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con esas jugadas, ¿ya? Porque que puede ser, ¿no es cierto?, que de repente el 10-20 su límite de referencia sea muy bajo y las dimensiones, tú tengas que agrandar las dimensiones más allá de lo que te permite el problema o de lo que tu espacio te sirve o de las condiciones que yo te estoy dando. Entonces, tú tendrías que utilizar otro material, ¿ya? Ya, 0,5 constante, el N se lo doy yo, ese sub I, dato de tabla, del material que yo le esté especificando. 10-20, laminado caliente, 10-20, estirado frío, dependiendo ahí del dato, ¿no es cierto?, de la tabla que le mostré recién. ¿Ya? Como estamos hablando casi siempre de pulgadas, va a ser siempre en KCI o en PCI. ¿Ya? Que hay que multiplicarlo por Y el sub I, ¿Ah? ¿No lo subió? No, este no. Lo tengo fuera. Creo que lo puedes subir. Sí, no hay problema. el sub I es la fluencia, Límite de influencia. límite de Límite de influencia material. Donde el material pasa, ¿no es cierto?, de zona elástica a zona elástica. ¿Ya? ¿Y esa tabla tenemos que traerla impresa? Sí, te tienen que traer. Tienes que traer, o yo te voy a poner a ojo al final de la hoja el dato, ¿ya? Pero mejor traer la impresa por si acaso. ¿Ya? Traer la impresa por si acaso. ¿Y el ancho? ¿Cómo se dice? Esta tabla es bien larga porque era más la de material, ¿ya? Yo saqué un extracto de lo que va a usar el motor, ¿ya? Pero ya para abajo, ¿ya? Los apéndices, o sea, al final del libro. ¿Ya? Esta lo voy a ir. ¿Cuál es el que a nosotros nos interesa? Como estamos en pulgada, va a ser esta de acá, esta columna de acá. ¿Ya? ¿No influye, o sea, No, esto está en una unidad nomás. Acá y este es el límite de tracción. El límite de tracción, acuérdate que es un poquito más alto que el límite de tracción. Sí, siempre yo creo que casi siempre, no lo traen siempre porque no he visto todo lo que es el libro, no he visto todo. la mayoría son en Sí, KCI? en KCI. Y bueno, las otras propiedades que tú tienes del ensayo de tracción, ¿no es cierto? El porcentaje de angulación, el límite de tracción, la dureza aprox del material. ¿Alguna consigna? ¿Ya? Y ahí estaríamos. Ah, no, todavía nos falta un poquito. ¿Ya? Todavía nos falta un poquito. ¿Ya? Que es, ¿no es cierto?, el último tipo de chavetero. ¿Ya? Que es un chavetero especial, ¿no es cierto?, que se llama Woodruff. ¿Ya? Woodruff. Woodruff. ¿No es cierto? Este es más fácil, ¿no es cierto?, porque tú directamente puedes tomar el dato de la tabla, ¿ya? Se usa, ¿no es cierto?, tiene una pendiente inclinada, ¿ya? Es un cálculo de una pendiente inclinada, ¿ya? Y se usa, ¿no es cierto?, esta cuña, ¿no es cierto?, cuando tú tienes cargas ligeras, ¿no es cierto? O sea, no es un trabajo tan exigente, ¿ya? Entonces tú, este tipo de cuñas lo puedes calcular directamente del dato de tabla, ¿ya? Cuña, ¿ya? Es una chaveta de tipo inclinada, ¿ya? ¿Qué tablita usa? La que le voy a poner acá a continuación, ¿ya? Tiene la longitud, la profundidad del eje, profundidad de donde vamos a usar, ¿cierto?, la parte del engranaje, ¿no es cierto? Tamaño nominal, ese es W por P, ¿no es cierto? El diámetro como el área, ¿ya? El código, digamos, la nomenclatura, el código que describe el tipo de chaveta que nosotros vamos a seleccionar, 202, 203, 1210, etc. ¿Ya?
Entonces, dependiendo yo del número que le dé, ustedes entran a la tablita y toman esos datos para a lo mejor posteriormente usarlos a futuro. ¿Ya? Una cosita importante, ¿no es cierto? Es en relación a la nomenclatura que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Los últimos dos dígitos. Pongamos el 10, ¿no es cierto? ¿Ya? Los últimos dos dígitos dividido en 8 corresponde al diámetro nominal. Y los primeros dos dividido en 32 corresponde al ancho del material, al W. ¿Ya? Por ejemplo, el ancho, ¿no es cierto? El W sería 12, en este caso, siguiendo esto, dividido en 32. ¿Ya? 12 dividido en 32, que en el fondo ustedes van a calcular la W a 3 octavos. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, realmente esa información les puede servir, ¿ya? Principalmente en lo que es el caso del diámetro. ¿Ya? Entonces, para este tipo de cuñas fulcros, ¿no es cierto? Nosotros ya directamente de la tabla podemos obtener varios parámetros de trabajo. ¿Ya? Por ahí puede salir uno, ¿ya? Dependiendo de la aplicación, pero generalmente vamos a calcular el diámetro, el ancho, la altura y el largo de la chaqueta o cuña, como le dice el autor. ¿Ya? Y ahí tendríamos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo que es un punto denso, así que lo voy a dejar ahí planteado y lo vamos a ver ahora en clase con más tranquilidad. ¿Ya? Para que lo hagamos directamente el ejercicio, lo discutamos en clase, a lo mejor podamos hacer otro y ahí ya podríamos a lo mejor cerrar el contenido. ¿Ya? Entonces ahí nos dice que en el fondo nosotros seleccionemos un chavetero, ¿no es cierto?, para un engranaje que se monta en un eje de 2 pulgadas de diámetro. Ojo, está ahí notando el diámetro, ¿ya? En la primera tabla que les mostré. El engranaje transmite 21 libras por pulgada. Ese es el vector de par torsional. La longitud del cubo es 4 pulgadas, o sea, donde va en el, digamos, el alma del engranaje. ¿Ya? Factor de diseño, la del problema 3 lo vamos a considerar. ¿Dónde estaba? Ah, el allá, el N, 3. Factor de seguridad. Sí. Factor de diseño, factor de seguridad. Y nos dice, además, ¿no es cierto? Nos dice para la cuña, o sea, para el chavetero, vamos a considerar un acero 1020 estirado en frío. Pero si se puede, más bien. ¿Ya? Si no se puede, nosotros vamos a tener que, como les comentaba recién, seleccionar otro material. ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber si se puede o no se puede? Por la limitante de la longitud del cubo, el eje. ¿Ya? Ya nosotros ya estamos limitados en un espacio. Ya. No podemos poner algo que se nos antoje a nuestro largo a cualquier valor. Ya estamos limitados por esas 4 pulgadas. ¿Ya? Entonces, nosotros tendríamos que ajustar, ya no podemos ajustar la dimensión, no podemos nosotros agrandar la pieza, ¿no es cierto? Sino tendríamos que ajustar el material que nos ofrezca mejores propiedades para que se adapte a estas condiciones que están acá. ¿Ya? Entonces, este problema, muchachos, lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Profe, ¿la prueba queda para cuándo entonces? Yo creo que seguiría para el tiempo. Pero no viene. Hay que ver que el lunes si me dicen que Estamos muy complicados. que no va a haber clase. Claro, cuando el gol dijo que iba a ganar. Claro, ya no sé qué haremos hasta el viernes. ¿En serio? O sea, no, parece que ya tenemos clase porque siempre se suspende en la última hora. ¿No? ¿Cierto? Porque el 21 de febrero es feriado. Siempre se suspende en la última hora de la noche. Ya haríamos para el viernes. Entonces sería para el próximo viernes. El próximo lunes. No, pero fíjate que la prueba está programada La para prueba el del próximo 17. viernes. Está programada el próximo viernes. Entonces, profe, la quiere cambiar para el lunes 20. Pero yo quería cambiar para el lunes